What you talking about? What you talking about? What you talking about? What you talking about? ¿Qué tanto haces? Bailando disco en patines. Más bien parece un ataque de comezón. Ya deja de roncar. Vas a aspirar tu almohada por las fosas nasales. El 26 de mayo del año 2010, Gary Coleman estaba en su casa de Santa Queen, en Utah, viendo televisión. Su ex mujer, Shannon Price, le pidió que le lleve algo de comer a la cama y se levantó para ir hasta la cocina que estaba en la planta baja. De pronto, un fuerte golpe rompió la calma del hogar. De inmediato, Shannon se levantó y salió corriendo hasta la escalera, donde lo encontró en el suelo, herido, rodeado de sangre. Conmocionada con la escena, se comunicó con el 911, quienes tardaron solo 10 minutos en llegar. Un policía intentaba controlar la herida mientras esperaba que llegaran los paramédicos, pero Gary apenas sí estaba consciente. Eran cerca de las 13:30 cuando finalmente llegó la ambulancia y fue trasladado al hospital Valley Regional Medical Center en un estado crítico. Al día siguiente, sufrió un ataque cardíaco y los médicos debieron luchar para mantenerlo con vida. A pesar de que pudieron reanimarlo, desde ese momento estaría conectado a una máquina de asistencia respiratoria. 48 horas después de ingresar al hospital, los médicos dieron la triste noticia de que tenía muerte cerebral. Shannon decidió que lo desconecten del soporte vital y pasados 11 minutos del mediodía del 28 de mayo, el recordado actor que marcó una generación dejó este mundo para siempre con tan solo 42 años de edad. Así es, tristemente en solo 2 días, Gary Wayne Coleman había llegado a un trágico final. Aunque la vida de la pequeña estrella infantil fue mucho más dura de lo que todos podríamos imaginar. Pero para conocerla bien junto a todos sus detalles y entender cómo llegamos a esta parte de la historia, es necesario viajar un poco en el tiempo. Así es, vamos a situarnos en la fecha 8 de febrero de 1968, en un hospital de Illinois, Estados Unidos. Fue en esa ciudad que su madre, una mujer sin techo, lo dio en adopción con solo 4 días de vida, aunque Gary lo supo mucho después. Quienes lo criaron fueron Edmonia Sue Coleman, una enfermera practicante, y Willie Coleman, un operador de montacargas. Con solo 18 meses, los médicos le diagnosticaron una enfermedad congénita del riñón que le produjo una nefritis, una inflamación de los tejidos. Uno de sus riñones no funcionaba y el otro lo hacía con dificultad. Debido a la afección, tenía que tomar ciertos medicamentos, los cuales hicieron que su crecimiento se detenga siendo pequeño, y Coleman llegara a medir solo 1,42 m, quedando atrapado en su imagen aniñada. Por este motivo, su niñez transcurrió entre sesiones de diálisis hasta que a sus 5 años tuvo un primer trasplante y el segundo a los 15. Por supuesto, en aquel entonces las técnicas no estaban tan desarrolladas como en la actualidad y su cuerpo rechazó el órgano. La frustración lo llevó a tomar la decisión de tratarse con diálisis el resto de su vida. Cada semana, durante los siguientes años, se realizaba el tratamiento, pero su expectativa de vida era baja y las posibilidades de un infarto estaban cada vez más presentes. Sin embargo, a la vez que recibía los desalentadores diagnósticos de los médicos, lo alumbraba el sueño del cual se arrepentiría más tarde. Sí, convertirse en actor. Su llegada al mundo de la fama comenzó siendo muy pequeño. En 1975, la madre de Coleman lo anotó como modelo en un desfile de Pascuas que organizaba la tienda Montgomery Ward. A partir de ese momento, inició su carrera publicitaria que lo hizo destacarse por encima de otros chicos y chicas. Con solo 6 años fue la cara del comercial de un banco y desde ese momento se hizo cliente de la agencia de representantes de Norman Lear, muy conocida en el ambiente de los años 70. Fue él quien le dio su primera aparición en pantalla como estrella invitada en la comedia Buenos Momentos en el año 1977. Si había algo que lo caracterizaba, era su simpatía y su espontaneidad, aunque su apariencia también fue un llamado de atención para muchos cazatalentos, pues parecía más pequeño de la edad que tenía. Esa contextura terminó siendo el as en la manga que necesitó para hacerse conocido en Hollywood.
Los cazatalentos no tardaron en fijarse en él y gracias a las publicidades lo convocaron para una nueva serie de televisión estadounidense. Por su talento y simpatía no le fue difícil obtener el papel. Su propio representante dijo en una entrevista: "Cuando subes a un escenario, algo pasa y lo sientes. Eso se llama presencia y no es tan común. Muchos actores importantes, incluso estrellas, no lo tienen. Gary sí". Y así fue como finalmente lo terminaron contratando en la serie que sería un éxito y que seguramente tú también la recuerdas. La serie original se llamaría A 45 Minutos de Harlem, pero a medida que le daban forma a los personajes, el título fue cambiando a Different Strokes, más conocida para el público de habla hispana como Blanco y Negro. De un día para el otro, Gary se convirtió en Arnold, un joven huérfano que vivía en Harlem con su hermano Willis Jackson, interpretado por Todd Bridges. El programa comienza con un millonario hombre de negocios, Philip Drummond, interpretado por el canadiense Conrad Bain, que junto a su hija Kimberly, interpretado por Dana Plato, adopta a los dos hermanos, ambos hijos de su empleada doméstica recién fallecida, y los lleva a vivir a su lujoso apartamento en Park Avenue, en Manhattan. Desde que fue estrenada el 3 de noviembre de 1978, Gary tardó solo pocos meses en convertirse en el favorito del público. En cada capítulo de la mítica serie, él llevaba el encanto y la simpatía a la máxima expresión. Sus ocurrencias y su sonrisa eran uno de los pilares del exitoso programa y todo el guión giraba alrededor de su talento natural. Con sus grandes ojos brillantes, sus gruesos labios, sonrisa perfecta, ponía siempre en jaque a la familia y a su hermano mayor Willis con la ya icónica frase: "¿De qué estás hablando, Willis?". Algo muy destacable de la serie y bastante curioso para la época es que se trataran temas como el racismo y las diferencias de clases en la sociedad norteamericana, además de los dramas propios de la adolescencia y la integración. Quizás también por eso el ciclo fue un boom de rating para la cadena NBC y durante 8 temporadas atrapó audiencias de todo el mundo. Al hacerse cada vez más famoso, Coleman empezó a facturar más que nadie por su imagen. Ganaba cerca de $100,000 por capítulo, lo cual era un dineral para esa época, y lo situó como uno de los actores mejores pagados de la televisión, que hasta ese momento solo tenía en Michael Jackson un caso parecido de talento infantil en una estrella de raza negra. La figura de Arnold, mientras fue un adolescente, también le permitió tener papeles en algunas películas y series donde interpreta roles infantiles: On the Right Track, Jimmy the Kid, The Black Boy, Scout Honor, entre otras. En 1982 fue la inspiración de una serie animada producida por Hanna-Barbera llamada The Gary Coleman Show, y su última película fue Playing with Fire, o Jugando con Fuego, que fue casi una confesión, estrenada en 1985. Sin embargo, lo que brillaba en la pantalla era mucho más complejo puertas adentro en blanco y negro. Dana Plato quedó embarazada y su personaje de Kimberly fue enviado a París, mientras el actor no quería saber más nada con las temporadas y las hacía obligado porque era menor de edad. La maniobra de los creadores de prolongar indefinidamente su infancia concluida tiempo atrás tuvo su impacto en el público. Coleman iba perdiendo el favoritismo a medida que cumplía años, y aquel mundo que lo había cobijado lo abandonaría a la vez que la serie concluía. El 16 de febrero de 1986, con 189 capítulos al aire y un Gary de 18 años recién cumplidos, Arnold abandonaba la pantalla para comenzar su propia batalla personal. La década del 90 no fue del todo buena para él. El protagonista de Blanco y Negro nunca pudo obtener otro papel que lo sacara del encasillamiento en el que había quedado con el rol de Arnold Jackson. Los pocos papeles que conseguía no lograban mejorar su situación y en un momento decidió retirarse del mundo del espectáculo casi para siempre. Cualquiera pensaría que podía vivir muy tranquilo con todo lo que había generado, pero si bien Gary amasó una gran fortuna de $18 millones, ese dinero no terminó en sus bolsillos. El actor encontró que en su cuenta bancaria solo había $200,000 de los millones que había facturado. Tal como suele ocurrir en los casos de jóvenes estrellas, fueron sus padres, sus abogados, problemas con impuestos y los distintos excesos los que terminaron por desperdiciar la mayor parte de esas ganancias.
En 1989 demandó a sus padres y aunque ganó el juicio, solo recuperó $500,000 de su fortuna. En 1999 se declaró en bancarrota. La disputa legal con sus padres y la constante pérdida de trabajos lo ubicaron en una posición muy incómoda. A partir del fallo judicial, empezó a mostrar signos de una depresión cada vez más preocupantes. Tristemente, el intérprete contó en una entrevista que intentó matarse 2 veces. Completamente alejado de los medios, en 1998 empezó a trabajar como guardia de seguridad en un shopping de Los Ángeles. Mucha gente no podía creer que aquel niño simpático de la televisión había terminado en ese lugar, y algunos se burlaban de él. En ese momento comenzaron los dramas mediáticos. Sufrió un ataque de ira siendo agente de seguridad con una mujer que le pidió un autógrafo en la calle pegándole en la cara y tuvo que pagar más de $1,000 a la víctima por las facturas del hospital. En 2007 fue demorado luego de protagonizar una pelea en la vía pública y al año siguiente, tras una discusión conyugal, atropelló a un joven que le tomó una fotografía. Sus ataques de ira comenzaron a ser famosos y a salir en todas las cadenas televisivas, pero esta vez solo por polémicas. A pesar de todo, en el año 2003 dio un paso hacia la política. Cuando se postuló como candidato a gobernador para California, los 14,000 votos cosechados lo ubicaron octavo entre más de 100 candidatos. El ganador de la elección fue otro actor nacido en Austria y tocayo del personaje que lo lanzó a la popularidad, un tal Arnold de apellido Schwarzenegger. ¿Te suena de algún lado? Tras perder las elecciones, abandonó este camino y volvió a refugiarse en su soledad. Para entonces el público ya lo había condenado a un castigo quizá peor que el olvido. A pesar de su mal genio, el actor no siempre estuvo solo. Gary Coleman y Shannon Price se conocieron en el set de la película Church Ball, un film olvidable y de bajo presupuesto. Ella era una pelirroja que trabajaba de extra. Era 18 años más chica y 30 centímetros más alta. La unión fue inmediata. Empezaron a salir en 2006 y en 2007 se casaron en la cima de una montaña de Nevada. En ese momento el actor tenía 40 años y su novia 22. Ambos se mudaron a su casa en la tranquila Santa Queen, una pequeña ciudad en el estado de Utah. La relación era considerada por los medios como inusual porque parecían absolutamente desapegados. Ninguno de los dos tenía muestras de afecto en público y ella misma declaró en algún momento que no era muy romántico. Sin embargo, al poco tiempo la violencia de Coleman se hizo evidente y la pareja no terminó de consolidarse. Price, poco después de una de las denuncias que hizo en su contra, declaraba: "Si no se sale con la suya, hace un berrinche como un nene de 5 años. Patea el piso, grita y comienza a tirar cosas. También se golpea la cabeza contra la pared". La justicia le llegó a ordenar que hiciera un curso obligatorio para frenar esos arranques de furia y evitar la violencia de género. Sus peleas incluso fueron llevadas a la televisión en el famoso talk show Divorce Court, en el que expusieron sus diferencias. Pocos meses después se divorciaron, pero ambos continuaron compartiendo el techo de su casa mientras el actor nuevamente libraba una lucha sin cuartel contra su cuerpo. Y ya dando un salto en el tiempo, nos ubicamos en el 26 de mayo de 2010. Aquel día Price escuchó un ruido fuerte en la casa mientras estaba en su habitación. Al bajar, encontró a Coleman tirado al pie de la escalera, sin moverse y golpeado. De inmediato se comunicó con el 911 y según las grabaciones dijo: "Hubo un gran estallido y bajé. Hay sangre por todas partes. No sé qué pasó, no lo sé. No quiero que se muera, me estoy volviendo loca". El actor fue trasladado de urgencia al hospital de Utah, donde quedó internado en terapia intensiva. 2 días después, los médicos dijeron que el daño cerebral era irreversible. Fue la propia Price, su exmujer, quien ordenó que lo desconectaran del respirador. Coleman falleció el 28 de mayo a las 12:05 hora local, pero tardó en descansar en paz. Y es que menos de 2 semanas después, la revista estadounidense Globe publicó en su portada una impactante imagen del actor horas antes de su muerte, cuando estaba internado en el hospital.
En ella estaba acompañada de su ex esposa, lo que generó muchas polémicas en torno a la muerte de la estrella infantil. Según declaraciones de los medios, la imagen es parte de una serie de fotografías que fueron compradas por la publicación por unos $10,000 y la familia de Gary acusó a Shannon de estar involucrada, aunque no pudo probarse. Lo más llamativo de aquella portada fue el título que decía «Fue un asesinato». Esto dejaba en claro cuáles eran las primeras hipótesis sobre su muerte, que colocaban a Shannon en el centro del debate. Dijeron que después de la turbulenta relación que mantuvieron y las denuncias públicas de violencia doméstica, su muerte parecía un hecho dudoso. Además, Shannon comenzó inmediatamente una batalla legal para intentar hacerse de una herencia que ya no le correspondía, pues estaban divorciados. Pero alrededor de este escenario, otras teorías cobraron fuerza. Hubo quienes pensaron que Gary en realidad se habría suicidado. Después de todo, él mismo había confesado antes sus intentos fallidos. Y otros que su muerte era producto de la maldición de blanco y negro, que había arrastrado a todos a la decadencia. Y es que Gary no era el único que había caído en desgracia luego de la serie. Dana Plato murió con solo 34 años por sobredosis de pastillas en 1999 y Todd Bridge, su hermano en la ficción, estuvo rodeado siempre por escándalos de abusos, drogas y delincuencia. El único que escapó a esa suerte fue Conrad Bain, quien falleció en 2013 por causas naturales. Lo cierto es que en octubre de 2010, la Corte de Utah determinó que la muerte del actor había sido accidental y que no había suficientes evidencias para investigar otra posible causa. Sus padres intentaron trasladar sus restos de regreso a Chicago para su entierro, pero finalmente fueron cremados de acuerdo a su voluntad. A pesar de que pasaron muchos años desde que el actor traspasó la pantalla, ni todo el olvido del mundo puede borrar a Gary y cada tanto la memoria encuentra revancha. Cuando vemos algún viejo episodio de Blanco y Negro es fácil volver a reír con Arnold en vez de reírse de Coleman, de aquel hombre que de niño soñó a lo grande. Aunque el destino, ya sea por una enfermedad, por una ficción, por la industria o por el público, se empecinó en no dejarlo crecer. Y es que a pesar de todo, para una generación o incluso más, el eco de ese niño chiquito y simpático nunca dejará de sonar. ¿De qué estás hablando, Moe? ¿De qué están hablando todos ustedes en casa?